Esta básicamente se da por la hipotensión. La hipotensión aquí se va a definir como una presión arterial sistólica menor a 90 miligramos de mercurio, o también como una caída de la presión arterial sistólica mayor o igual a 40 milímetros de mercurio desde un inicio durante un periodo superior a los 15 minutos, o cuando hay una hipotensión que requiere vasopresores o apoyo inotrópico y no se explica por otras causas como pueden ser la sepsis, la arritmia, la disfunción ventricular izquierda por isquemia o infarto agudo de miocardio o incluso la hipovolemia. También es importante mencionar aquí que aunque la tromboembolia pulmonar hemodinámicamente inestable a menudo es causada por una embolia pulmonar grande, es decir, una embolia pulmonar masiva, a veces se puede deber a una embolia pulmonar pequeña en pacientes con una enfermedad cardiopulmonar subyacente. Entonces aquí nos mencionaba que era muy importante que el término tromboembolia pulmonar masivo no necesariamente describe el tamaño de la embolia pulmonar, tanto como el efecto hemodinámico que ésta tiene. También tenemos la embolia pulmonar hemodinámicamente estable y se denomina como embolia pulmonar submasiva o de riesgo intermedio si es que existe una tensión ventricular derecha asociada o una embolia pulmonar de bajo riesgo si no hay evidencia de tensión ventricular derecha. Entonces aquí la tromboembolia pulmonar hemodinámicamente estable se define como aquella que no cumple con la definición de inestable, es decir, cuando no cumple con los criterios de hipotensión que ya mencioné. Entonces se debe tomar en cuenta que existe un espectro de gravedad dentro de esta población, que va desde pacientes que presentan una embolia pulmonar pequeña, que puede ser levemente sintomática o asintomática, que se va a conocer como una embolia pulmonar de bajo riesgo, hasta aquellas tromboembolias donde se presentan una hipotensión leve o límite que se estabiliza en respuesta a una fluidoterapia, o aquellas que presentan una disfunción ya del ventrículo derecho. Aquí se va a conocer como una embolia pulmonar submasiva o de riesgo intermedio. Pásale, por favor. También vamos a ver según la ubicación anatómica. Entonces, aquí vamos a tener en la silla de montar, lobular, segmentaria y subsegmentaria. Pásale una, por favor. Ya. La embolia pulmonar en la silla de montar, como vemos en la imagen, se aloja en la bifurcación de la arteria pulmonar principal. Esta a menudo se extiende a las arterias pulmonares principales derecha e izquierda. Nos mencionaba que aproximadamente del 3 al 6% de los pacientes con esta embolia presentan una embolia en silla de montar. La mayoría de la embolia pulmonar se mueve más allá de la bifurcación y avanzan hasta la arteria pulmonar principal para alojarse distalmente en las ramas principales lobares, segmentarias y también en las subsegmentarias de la arteria pulmonar, ya sea derecha o izquierda, y puede ser por esta misma razón unilateral o bilateral, según obstruyen las arterias en el pulmón derecho, izquierdo o en ambos. Regrésale una, no, regrésale otra. Ya, también tenemos según la presencia o la ausencia de los síntomas y entonces aquí se va a clasificar en sintomática o asintomática. La sintomática se refiere a la presencia de los síntomas que generalmente conducen a la confirmación mediante exámenes de imagen, mientras que las asintomáticas se refieren al hallazgo incidental de la embolia pulmonar mediante imágenes. Puede ser con una tomografía computarizada en un paciente sin síntomas. Ahora sí, pásale, por favor. Bueno, vamos a seguir con la epidemiología de esta enfermedad. En sí, la tromboembolia pulmonar tiene una incidencia de 56 casos por 100.000 habitantes. Esto sobre todo en los pacientes hombres. En las pacientes mujeres hay una menor incidencia de 48 casos por 100.000 habitantes en mujeres. Como ustedes pueden ver, hay una mayor predisposición en el sexo masculino de esta afectación. De igual forma, se ha visto que esta incidencia tiende a aumentar en los pacientes que tienen una edad avanzada, sobre todo sobre los 75 años. Se calcula que alrededor al año existen unas 100.000 muertes ocurridas por esta tromboembolia pulmonar.
Lo dificultoso de esta enfermedad no es en sí tanto el tratamiento, sino el diagnóstico temprano y oportuno. Alrededor del 7% se diagnosticaron pre-mortem y el resto de porcentaje fueron diagnosticados ya una vez que los pacientes han fallecido, por lo cual siempre esto ha sido un reto en esta enfermedad, diagnosticar a tiempo a estos pacientes que sobre todo son predispuestos a sufrir una tromboembolia pulmonar. La tasa de mortalidad ajustada por edad se calcula de un 50%, más en personas afroamericanas, seguida después por los blancos y en último puesto se encuentran las personas asiáticas. Eh, También considerada la sexta causa de mortalidad materna, ya que el embarazo también se considera como un factor de riesgo para una trombosis venosa profunda y posterior que desencadena una tromboembolia pulmonar. En el contexto actual de la pandemia de COVID-19, se calcula que este virus da una prevalencia del 26% más a una persona para que sufra tromboembolia pulmonar. Bueno, entonces continuando con la patogénesis, básicamente nos basamos en la tríada de Virchow, que consta de las alteraciones en el flujo sanguíneo, es decir, la estesis venosa. Esta previene la depuración por parte del hígado de factores de coagulación activados y facilita la interacción de elementos figurados de la sangre con la pared vascular. La causa más frecuente de esta éstasis es la inmovilización que ocurre en el periodo perioperatorio de los pacientes, aunque también el reposo prolongado en cama por causas médicas diversas o también la aplicación de un yeso inmovilizador. Siguiente, por favor. También vamos a tener la lesión del endotelio vascular. El endotelio normal tiene una resistencia a la trombogénesis y no reacciona con plaquetas u otras proteínas de coagulación sanguínea. Una vez que se daña la pared vascular, existe una disrupción del endotelio y aquí es donde se produce la exposición del tejido subendotelial. Entonces las plaquetas se adhieren al colágeno y a la membrana basal subendotelial. Aquí liberan ADP y tromboxano A2. Son sustancias que a su vez generan una mayor agregación plaquetaria. Entonces, esto se ve en los casos cuando hay unas venas dilatadas, varicosas o con paredes inflamadas. Pásale, por favor. Y también vamos a tener las alteraciones de los componentes de la sangre. Entonces, aquí el proceso de la coagulación va a seguir una serie de reacciones bioquímicas esquematizadas en una cascada y conduce esto a la formación de un coágulo de fibrina. Tanto la vía intrínseca, que se activa cuando la sangre entra en contacto con una superficie de endotelio alterado, como la vía extrínseca, que es estimulado por exposición de la sangre a la tromboplastina tisular. Entonces se reúnen en un punto común, el cual es la activación del factor 10, y tienen la presencia de calcio, fosfolípidos y el factor 5 que convierte la protrombina en trombina, y esto a su vez interactúa con el fibrinógeno convirtiéndose en fibrina. Defectos genéticos o adquiridos en los niveles de anticoagulantes naturales, como son la antitrombina 3, proteína C y la S, son anticuerpos fosfolipídicos o niveles elevados de la homocisteína, y esto determina un estado de hipercoagulabilidad o la trombofilia. Un ejemplo es cuando hay un ejemplo de cuando ocurre esto es en el parto, cirugías, traumatismos, cáncer, factores genéticos con trastornos de la coagulación y también algunas deficiencias hereditarias de proteínas anticoagulantes. Pásale, por favor. O comparto yo las diapositivas. Disculpe, Doc, mi compañero tuvo un problema, ya le comparto yo. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, sí se ve. Gracias. Ya, entonces, dentro de los factores de riesgo, vamos a tener que... Se me puso la pantalla en negro. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, dentro de los factores de riesgo, vamos a tener que son similares a la tromboembolia venosa.
Entonces pueden clasificarse en heredados, es decir, genéticos, y también los adquiridos. Dentro de los genéticos vamos a tener el factor 5 de Leiden, que es muy importante, la mutación del gen de la protrombina 20-21-0A, la deficiencia de la proteína S y C, la deficiencia de la antitrombina 3, la resistencia a la proteína C activada sin factor 5 de Leiden, la disfibrinogenemia, la deficiencia del plasminógeno. Y dentro de los adquiridos también se puede dividir en provocados y no provocados. Provocados se refiere a cirugías recientes. Aquí se da porque en el sitio donde se realiza la cirugía se puede formar coágulos sanguíneos y estos se pueden desplazar hasta los pulmones y causan una tromboembolia de pulmón. Aparte de esto también se abarca lo que son los traumatismos, las inmovilizaciones, el inicio de terapia hormonal y el cáncer activo. Y los no provocados se refiere a la obesidad y el tabaquismo. Otras causas también habituales son el embarazo y el periodo posparto, el tratamiento hormonal sustitutivo y la toma de anticonceptivos orales, también lo que es la trombofilia y la edad avanzada. Como les mencioné, el factor 5 de Leiden es muy importante, ya que es el estado de hipercoagulabilidad hereditario que es muy frecuente dentro del tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué es esto del factor 5 de Leiden? Es causado por una mutación genética en el factor 5, que normalmente este gen ayuda a nuestro cuerpo a producir la proteína del factor de coagulación 5, que es una de las proteínas de nuestro sistema de coagulación que ayuda a que la sangre se vaya a coagular después de una lesión. Pero en este caso es el resultado de una mutación de un solo punto en el gen del factor 5, es decir, el cambio de guanina a adenina en el nucleótido 1691, lo que da lugar a la sustitución de arginina por glutamina en el aminoácido 506. Esto lo que va a hacer es anular el sitio de escisión de la arginina 506 en la proteína C activa en el factor 5 y en el factor 5 activado. Entonces las consecuencias aumentan en el papel de procoagulante del factor 5 activado y también del papel anticoagulante reducido del factor 5. Esta mutación o cambio genético predispone a la sangre que sea más propensa a la coagulación anormal. Las personas que nacen con esta mutación tienen más probabilidades de desarrollar coágulos en las venas, entonces por eso es común que tengan trombosis venosa profunda o también una embolia pulmonar. Este factor 5 de Leiden es una condición genética autosómica dominante que exhibe penetrancia incompleta, lo que significa que no todas las personas que tienen esta mutación tienen que desarrollar la enfermedad. También nos mencionaba que existen de dos tipos, los heterocigotos en los que, como ya sabemos, se hereda solo una copia mutada del gen del factor 5, ya sea de la madre o del padre, y el homocigoto en el que se heredan las dos copias mutadas. Entonces, lo más importante es que en el factor 5 de Leiden, el heterocigoto es la mutación más común y más prevalente en la población caucásica, en aproximadamente de 1 al 5%. La prevalencia, por su parte, en algunos países del norte de Europa es hasta en un 10 a un 15%, nos mencionaba. Sin embargo, es menos común en América del Sur, África, Asia, donde más o menos se encuentra en un menor porcentaje del 1 al 3% de la población. Y un dato curioso es que esta mutación se denomina como factor 5 de Leiden porque se descubrió originalmente en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, en Holanda, en 1994. Para ver de mejor manera esto, nos vamos a las vías de coagulación. Normalmente la síntesis de este factor se produce en el hígado. La trombina activa al factor 5 y una vez activado convierte la protrombina en trombina. La proteína C activada es uno de los principales inhibidores fisiológicos de la coagulación y degrada el factor 5. En presencia de la trombomodulina, la trombina actúa para disminuir la coagulación, activando la proteína C. Por lo tanto, la concentración y la acción de la proteína C son determinantes importantes en el circuito de la retroalimentación negativa, a través de la cual la trombina limita la activación. Entonces, esta mutación aumenta el riesgo de trombosis, ya que la proteína C activada, un anticoagulante natural no puede unirse e inactivar al factor 5.
ya que hay una mutación en este sitio de unión del factor 5 y de la proteína C activada. Por lo tanto, el factor 5 no va a estar inactivo, es decir, va a continuar activo todo el tiempo, y esto es lo que aumenta el riesgo de la trombosis. Entonces, ¿cómo se presenta esto en los pacientes? La principal manifestación clínica, como ya les mencioné, es el riesgo del tromboembolismo venoso. Sin embargo, el hallazgo más común en estas personas son las anomalías dentro de los exámenes de laboratorio. Solo un pequeño porcentaje de estas personas va a desarrollar esta patología durante la vida. Perdón, antes de que continúes, has hecho una excelente descripción de lo que es el factor 5 de Leiden. Todo el mundo me refiero, en el hospital, todo el mundo habla, investigar la hipercoagulabilidad, investigar la proteína C, pero ninguno sabe para qué sirve cada factor. Es tan complejo lo de la coagulación, que si un factor falla, un catalizador falla, se altera absolutamente todo. Basta que se cambie un radical de arginina por glutamina, que se cambie una pata en el factor 5, la cerradura ya no funciona. Es decir, es como que quieren meter una llave que no es de esa cerradura. Nunca va a funcionar y la puerta va a seguir abierta o cerrada. Entonces el factor 5 no puede ir a trabajar con la proteína C, con la proteína S y de ahí a la antitrombina 3, que son los tres factores que deben estar en perfecto estado para que pueda controlarse la coagulación y la anticoagulación. Ustedes vayan y averigüen si algún profesor de ustedes que les diga por qué se llama factor 5 de Leiden, qué es el factor 5 de Leiden. Tú tienes que volver a darles a tus compañeros ese resumen en algún momento que tengan tiempo, porque es uno de los factores más importantes de la cascada. Pues, Listo. Entonces, la fuente. Se cree que la mayoría de los émbolos surgen de las venas proximales de las extremidades inferiores, especialmente de la ilíaca, de la femoral y de la poplitea, y más del 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda de la vena proximal tienen una embolia pulmonar recurrente en el momento de la presentación. Esta patología también puede surgir de una trombosis venosa profunda en las venas que no son de las extremidades inferiores, incluidas las venas renales y de las extremidades superiores, aunque la embolización de estas venas es menos común. Es importante señalar que la mayoría de los trombos se desarrollan en sitios de flujo disminuido en las venas de las extremidades inferiores o también en las bifurcaciones. Sin embargo, también se pueden originar en las venas con mayor flujo venoso, incluida la vena cava inferior o las venas pélvicas, y en venas que no pertenecen a las extremidades inferiores, incluidas las venas renales y de las extremidades superiores. Dentro de la respuesta fisiopatológica de la embolia pulmonar, tenemos que los émbolos pulmonares pueden ser múltiples y los lóbulos inferiores están afectados en la mayoría de los casos. Una vez que el trombo se aloja en el pulmón, puede ocurrir una serie de respuestas fisiopatológicas. Tenemos tres muy importantes, que son el infarto, el intercambio de gases anormal y también el compromiso cardiovascular. En el infarto, en aproximadamente el 10% de los pacientes, los pequeños trombos se alojan distalmente en los vasos segmentarios y subsegmentarios, lo que da lugar a un infarto pulmonar. Estos pacientes tienen más probabilidades de tener dolor torácico pleurítico, que se presume se debe a una intensa respuesta inflamatoria en el pulmón y a la pleura visceral y parietal adyacente. También tenemos el intercambio de gases anormal. Esto se altera ya que se debe a la obstrucción mecánica y funcional del lecho vascular, que esto altera la relación ventilación-perfusión y también una inflamación que da como resultado una disfunción del surfactante y atelectasias. Ambos mecanismos causan lo que es la hipoxemia y también se cree que la inflamación es responsable de estimular el impulso respiratorio, lo que resulta en hipocapnia y la alcalosis respiratoria. Dentro del compromiso cardiovascular tenemos la hipotensión por la embolia pulmonar. Se debe a la disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. En pacientes con la embolia pulmonar, la resistencia pulmonar vascular
Aumenta e impide el flujo de salida del ventrículo derecho, y esto es lo que provoca la dilatación del ventrículo derecho y también un aplanamiento o arqueamiento del tabique interventricular. Esto conlleva a su vez a la reducción de la precarga del ventrículo izquierdo y compromete el gasto cardíaco. Bueno, vamos a continuar con la presentación clínica. Como les habíamos mencionado, es bastante importante tener en cuenta esto para poder detectar a tiempo aquellos pacientes que están cursando con una tromboembolia pulmonar. Lo más común dentro de los signos y síntomas va a ser la disnea, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que la sensibilidad y especificidad, sobre todo de la disnea, dolor torácico tipo pleurítico, es muy baja. Y dado esta sensibilidad y especificidad baja, de alrededor del 10%, es que no se logra detectar a tiempo esta enfermedad. Por lo cual siempre debemos tener en cuenta a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para presentar esta enfermedad. Otro de los signos y síntomas muy frecuentes del dolor torácico, pero de tipo pleurítico, que lo diferencia mucho al dolor torácico por un infarto. También los pacientes pueden presentar tos, esta tos, e incluso en ocasiones puede estar acompañado de hemoptisis. Esta hemoptisis se suele ver sobre todo en aquellos pacientes que tienen el tromboembolismo pulmonar en las arterias grandes de las arterias grandes pulmonares, lo cual ocasiona este infarto en el tejido pulmonar y se desencadena en hemoptisis. De igual forma, puede estar acompañado de síntomas de una trombosis venosa profunda que ya habíamos visto en el tema anterior. Los signos y síntomas más raros que pueden presentar estos pacientes puede ser el síncope, la arritmia o el shock. Se ha calculado que el shock o paro cardíaco acompaña solo al 8% de los pacientes que sufren esta enfermedad. Y la mayoría de los pacientes también suelen presentarse asintomáticos o con síntomas muy leves, ¿no? Pásale, por favor. De igual forma, en el examen físico nosotros vamos a encontrar ciertas características que nos pueden hacer sospechar de un tromboembolismo pulmonar. Esto es estertores, sobre todo en la base pulmonar o en cualquier otra región que suelen ser definidas en ciertos lóbulos pulmonares, lo cual nos hace ya sospechar el daño del tejido en este sector. También se pueden encontrar ruidos respiratorios disminuidos, estertores, como ya les había mencionado. Y en el examen cardíaco podemos incluso encontrar sonidos en el segundo ruido cardíaco, un sonido más acentuado, que es de origen pulmonar, o un tercer ruido cardíaco en el lado derecho, lo cual ya nos puede incluso indicar que existe una congestión cardíaca derecha, lo cual vendría a ser también la complicación de esta enfermedad. De igual forma podemos ver una distensión venosa yugular y en raras ocasiones, como mencionó mi compañera, también pueden estar asociados los dolores de los miembros superiores, pero tengamos en cuenta que siempre van a ser más común los trombos que viajan desde los miembros inferiores. Pásale, por favor. El diagnóstico nosotros siempre debemos hacerlo en base a la clínica y la imagen y también el laboratorio. No nos debemos regir solo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque estos exámenes de laboratorio no son diagnósticos. Solo van a orientar a la sospecha clínica que nosotros tengamos de la enfermedad en ciertos pacientes. Nos va a dar esta información de pronóstico, sí, pero no de diagnóstico. ¿Qué nosotros podemos utilizar o pedir en un laboratorio para examinar a estos pacientes? Podemos solicitar un hemograma o química sanguínea. Aquí, ¿qué vamos a ver? Una leucocitosis. También vamos a ver un aumento de la velocidad de sedimentación globular, un aumento del lactato de deshidrogenasa sérica, un aumento del aspartato aminotransferasa. Y también se recomienda solicitar la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular estimada, sobre todo para a posterior considerar en estos pacientes realizar una gramografía computarizada en estos pacientes, que vamos a ver que es la técnica de imagen más idónea para poder diagnosticar a estos pacientes.
De igual forma, nosotros podemos pedir la gasometría, donde nosotros vamos a constatar la hipoxemia y la alcalosis respiratoria que nos había mencionado nuestra compañera, que es una respuesta fisiológica de esta enfermedad. Y en sí esto lo que nos podría ayudar es a predecir un poco el riesgo de muerte que tiene cierta persona al presentar este cuadro de la enfermedad. También se recomienda siempre pedir troponina I y la T, pero esta tiene una cierta limitación, ya que los valores de la troponina I y T suelen normalizarse pasadas las 40 horas. Debemos siempre tener en cuenta este dato para saber interpretarlo en el laboratorio. También podemos pedir la CPK, la cual se considera valores normales de 32 y 224 unidades sobre litro. Esto puede ser bastante variable de acuerdo al laboratorio en el que se haga y sobre todo la CPK puede ser MB, BB, los diferentes tipos de CPK, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esta CPK? Sobre todo para ver infarto en ciertos tejidos. Puede ser tejido cardíaco, tejido pulmonar o tejido cerebral, ¿no? En este caso lo que nos va a interesar es sobre todo el tejido cardíaco y el tejido pulmonar, ¿no? Y de igual forma como las troponinas, estas se van a tender a normalizar a las 48 horas. De igual forma, lo que siempre se recomienda pedir, así no pidamos los demás elementos, lo que siempre debemos pedir es el dímero D. Este dímero D siempre va a ir relacionado a la clínica que nosotros tomemos y va a ser un valor predictivo también para diagnosticar qué paciente tiene o no tromboembolia pulmonar. Se considera un dímero D positivo mayor a los 500 nanogramos. Siempre debemos tener en cuenta que este dímero D sea realizado por medio de la técnica de ELISA cuantitativo, ya que existe una ELISA también cualitativo, ¿no? La sensibilidad de este suele ser del 96% y también un 53% en aquellas tromboembolias pulmonares subsegmentarias. Siempre tener en cuenta que este dímero D también se va a ver alterado en enfermedades adyacentes del paciente. Y aquí un poco el dímero D también nos va a servir para estratificar a los pacientes con riesgo, ¿no? Un riesgo intermedio, un riesgo bajo, un riesgo alto. Cuando hablamos de un paciente con riesgo de tromboembolia pulmonar baja, cuando presenta un dímero D positivo mayor a 500 nanogramos, asociado siempre con un test de Wells, que ya habíamos visto en la trombosis venosa profunda, y debemos siempre complementar con imagen, ¿no? ¿Cuál va a ser la técnica de imagen aquí? La angiografía computarizada, la angioTAC. Si nuestro paciente tiene un dímero D menor a 500 nanogramos, vamos obviamente aquí a descartar el tromboembolismo pulmonar. Cuando hablamos de un paciente con riesgo intermedio, cuando tiene un dímero D menor a 500 nanogramos, y aquí lo que vamos a nosotros siempre a solicitar es la técnica de imagen, como el angioTAC que les había dicho, para poder decidir si este riesgo que nosotros hemos calculado con el test de Wells va a seguir aumentando o va a disminuir. En los pacientes con riesgo alto, que tienen un dímero menor a 500 nanogramos, vamos obviamente aquí a bajar esta sospecha de riesgo alto, vamos a reducir la probabilidad de que este paciente pueda cursar con una tromboembolia pulmonar, lo que sí siempre se recomienda hacer una angiografía, una angioTAC pulmonar. Pásale, por favor. Como les había mencionado, la imagen también va a ser importante en nuestro proceso diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. Lo que siempre debemos procurar solicitar es una angioTAC. Pero como nosotros sabemos, la angioTAC solo vamos a tener en ciertos lugares a disposición. Y siempre estos exámenes deben ser rápidos, porque como pueden o bien durar la evolución de la enfermedad unas horas, también puede durar minutos, segundos, por lo cual nosotros debemos actuar rápido. Siempre debemos solicitar la imagen que tengamos a disposición. Si tenemos a disposición una RX de tórax, la vamos a solicitar. ¿Qué vamos aquí nosotros poder distinguir? Podemos ver unas atelectasias debido a la obstrucción arterial de las arterias pulmonares, que van obviamente, dependiendo de la evolución,
a generar un infarto en el tejido pulmonar. También podemos ver derrames o incluso la insuficiencia cardíaca, que sobre todo predomina en el lado derecho, como les había mencionado. Como nos había mencionado también el doctor en ocasiones previas, podemos ver ciertos patrones en esta técnica de imagen, la RX de tórax, que se les denomina en la bibliografía como joroba de Hampton o el signo de Westermarck. La joroba de Hampton en sí es una radiopacidad superficial en la periferia, con una base en la superficie pleural, y la joroba se suele dirigir hacia el iris. Y el signo de Westermarck en sí es un corte brusco de los vasos pulmonares con hipoperfusión distal segmentaria en el pulmón. Pero eso es rara vez nosotros la vamos a encontrar, estos signos que les acabo de escribir. Lo que más vamos a ver es la insuficiencia cardíaca, el derrame y la telectasia. Pásale una, por favor. Como les había mencionado, lo más importante siempre es solicitar una angioTAC. Aquí tenemos un ejemplo de angioTAC, como nosotros podemos observar. Podemos incluso ver a qué nivel está la obstrucción, ya que esta angioTAC utiliza un medio de contraste. Por eso nosotros habíamos solicitado en los exámenes de laboratorio realizar una creatinina sérica, si ustedes recuerdan, para ver la función renal y poder, según eso, usar o no este medio de contraste. Este medio de contraste, mediante las técnicas de imagen, nos va a indicar a qué nivel está el tromboembolismo pulmonar. Pásale, por favor. Bueno, el diagnóstico también nosotros debemos tenerlo en cuenta de acuerdo a la clasificación que nos había mencionado nuestra compañera, en aquellos pacientes hemodinámicamente estables y en los hemodinámicamente inestables. ¿Qué vamos a hacer en aquellos que son hemodinámicamente estables? Vamos a acompañarnos de la clínica, que ya les mencionamos, la disnea, el dolor torácico, y la prueba de evaluación de probabilidad de Wells, que habíamos estudiado en la trombosis venosa profunda. Como ustedes pueden ver en el recuadro, los síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, inmovilizaciones de más o igual a 3 días, o una cirugía de 4 semanas previa, una trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar previo, una hemoptisis y una malignidad. Todo esto nos va a dar ciertos puntajes en la cual nosotros vamos a clasificar a este paciente con una probabilidad de desarrollar un tromboembolia pulmonar de alta, moderada o baja. Si es alta, si el total de puntajes es mayor a 6 puntos, moderada si es de 2 a 6 puntos y baja de menos 2 puntos. Recuerden que esto lo vamos a acompañar con las técnicas de imagen y con el dímero D. De igual forma, se considera, de acuerdo a las últimas actualizaciones, que el punto de corte de 4 puntos o menos en una tromboembolia pulmonar es poco probable, pero siempre y cuando la prueba del dímero D específico sea negativa. Si es positiva, siempre se recomienda complementarlo con una técnica de obviamente, como les había mencionado, la prueba del dímero D y el diagnóstico por imagen, que siempre debemos tratar de solicitar una angioterapia. Pásale, por favor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diagnosticar a aquellos pacientes hemodinámicamente inestables? Aquí debemos tener siempre en cuenta que estos pacientes pueden venir evolucionando de un cuadro hemodinámicamente estable. Es decir, de un paciente estable puede transformarse en inestable, ¿no? Y esto se suele dar de forma recurrente por la embolización y sobre todo también puede ocasionar una hipertensión pulmonar secundaria a una vasoconstricción. Nuestro compañero ya nos había mencionado, se van a caracterizar sobre todo por una hipotensión que puede ser leve a moderada o grave, y la hipotensión considerada menos de 90 milímetros de mercurio, sobre todo en más de 15 minutos, ¿no? Y un shock obstructivo en los casos más graves. Aquí vamos siempre a dar un diagnóstico presuntivo y siempre debe estar acompañado de un angioTAC lo más rápido posible. En estos pacientes se recomienda, de acuerdo nosotros vayamos haciendo el diagnóstico, irle dando el tratamiento, es decir, irle estabilizando al paciente y dando las medidas de soporte que vamos a ver más adelante. Siempre, si se le dio un tratamiento adecuado a este paciente, puede otra vez evolucionar hemodinámicamente. Pásale, por favor.
El diagnóstico diferencial que nosotros podemos hacer de la tromboembolia pulmonar puede ser con edema pulmonar, con un infarto del miocardio, con asma, bronquitis o neumonía. Siempre debemos tener en cuenta estas patologías, pero sin descartar la tromboembolia pulmonar para un tratamiento adecuado. Pásale, por favor. Bueno, aquí les hemos puesto unos 3 algoritmos que en sí resume todo lo que ya les había mencionado de cómo diagnosticar. Volviéndoles a resumir, test de Wells, con la sospecha que nosotros tenemos. Según esto les vamos a ir clasificando en riesgo bajo, medio o alto. Y según esto vamos a ir acompañando el dímero D y las técnicas de angioterapia. Pásale, por favor. Otra más. El tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento aquí? Como les había dicho anteriormente, siempre debemos tratar de diagnosticar y a la vez irle dando el tratamiento. Y el tratamiento va a consistir en estabilizar al paciente, oxigenar y anticoagular de una manera empírica si es necesario. El oxigenar puede ser oxígeno suplementario o soporte ventilatorio. ¿Cómo vamos a estabilizar al paciente? Dependiendo si es hemodinámicamente estable o inestable, con un soporte hemodinámico. Y la anticoagulación empírica, que suele ser de heparina no fraccionada de 5.000 a 10.000 unidades. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento en los hemodinámicamente estables? Lo que primero se recomienda siempre es tomar un acceso intravenoso periférico para cualquier eventualidad posterior. La eventualidad posterior que puede requerir puede ser dar líquidos intravenosos o cualquier otro medicamento por esta vía. De igual forma, se recomienda dar suplemento de oxígeno por soporte ventilatorio, siempre tratando de obtener una saturación de oxígeno mayor al 90%. Y la anticoagulación empírica. Esto sobre todo en la sospecha clínica que nosotros hayamos utilizado en el test de Wells y el riesgo de hemorragia que tenga este paciente. Siempre acompañado de las pruebas diagnósticas de laboratorio. Lo que vamos aquí a utilizar como anticoagulación empírica es la heparina no fraccionada de 5.000 a 10.000 unidades. Pásale, por favor. El tratamiento, por otro lado, en los hemodinámicamente inestables no va a ser tan alejado al anterior en los hemodinámicamente estables. Pero aquí lo que vamos a hacer es siempre tratar de restablecer la perfusión de hemodinámica con líquidos intravenosos. Aquí se recomienda dar de 500 a 10.000 mililitros de solución salina intravenosa, siempre tratando de cuidar, tener mucho cuidado en aquellos pacientes que ya tienen de base una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque aquí podríamos empeorar antes que ayudar al paciente en el tratamiento. De igual forma, se recomienda considerar el uso de vasopresores como la noradrenalina, norepinefrina o dobutamina. Siempre oxigenar a estos pacientes. Estos ya en ocasiones no pueden ser candidatos de un soporte ventilatorio mecánico, sino que ya aquí podríamos ya incluso considerar intubar al paciente y siempre tratando de obtener la saturación de oxígeno mayor al 90%. De igual forma, la anticoagulación, aquí vamos a usar la heparina no fraccionada de 5.000 a 10.000 unidades y también se recomienda considerar la terapia trombolítica o embolectomía. Pásale, por favor. Dentro del pronóstico, esta varía mucho dependiendo de la gravedad de la obstrucción arterial pulmonar y también del impacto de la función del ventrículo derecho. Los principales resultados adversos asociados a esta patología incluyen el tromboembolismo recurrente, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la muerte. Dentro del tromboembolismo recurrente, la tasa de recurrencia depende de factores que incluyen una anticoagulación terapéutica adecuada y la naturaleza clínica del evento embólico. Por ejemplo, pueden ser los provocados o los no provocados, que ya se mencionó antes. Entonces, se ha informado que la recurrencia tardía es del 13% al año, del 23% a los 5 años y del 30% a los 10 años. En la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es el resultado tardío poco común. Esto abarca de un 1 al 4% de los pacientes con una embolia pulmonar aguda, generalmente dentro de los 2 primeros años, y suele ser el resultado de al menos uno o de varios
tromboembolismos pulmonares recurrentes, incluso si muchas veces pueden pasar desapercibidos. Es por esto que se ha recomendado que los pacientes con 6 semanas después de una embolia pulmonar aguda se examinen con un ecocardiograma para detectar la hipertensión pulmonar persistente que pueda predecir el desarrollo de esta patología. Y en la muerte, esta patología que no se trata se asocia con una mortalidad general de hasta el 30%. La mortalidad se reduce significativamente con la anticoagulación y la mayoría de las muertes se atribuyen durante la primera semana después del diagnóstico, es decir, una mortalidad temprana, y se deben a tromboembolismo venoso recurrente y shock. Sin embargo, muchas muertes después de esta tromboembolia pulmonar se deben a comorbilidades predisponentes, como son la enfermedad cardiovascular, malignidad, sepsis o multifactoriales. La insuficiencia del ventrículo derecho es la causa más común de la muerte en la embolia pulmonar aguda. Monitorización y seguimiento. Los pacientes con embolia pulmonar deben ser monitorizados para lo siguiente. La evidencia de laboratorio de eficacia terapéutica en pacientes que reciben heparina no fraccionada y/o warfarina. Las complicaciones tempranas de la embolia pulmonar, tromboembolismo predominante recurrente y progresión de la embolia pulmonar diagnosticada. Los pacientes con embolia pulmonar recurrente confirmada durante el tratamiento deben ser evaluados para la anticoagulación subterapéutica o, si la anticoagulación es adecuada, otras causas de recurrencia. También en las complicaciones tardías de la embolia pulmonar, principalmente en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La mayoría de los pacientes que desarrollan esto lo hacen en los primeros 2 años, como ya les mencioné, y el diagnóstico suele sospecharse clínicamente debido a los síntomas persistentes. También en las complicaciones de la terapia para la embolia pulmonar, incluidas el sangrado y los efectos adversos del medicamento o dispositivos. En el riesgo de recurrencia y sangrado, el riesgo de recurrencia y hemorragia debe evaluarse periódicamente durante la terapia y nuevamente al final de la terapia para evaluar la necesidad de la anticoagulación indefinida y también la necesidad de retirar los dispositivos en los pacientes que se les colocó un filtro en la vena cava inferior porque la anticoagulación estaba contraindicada. Una vez que se resuelva esta contraindicación, se debe iniciar la terapia anticoagulante y, si es posible, se debe recuperar el filtro. Entonces, dentro de los filtros de la vena cava, tenemos que la finalidad de estos es prevenir o impedir la llegada de nuevos trombos a la circulación pulmonar. Estos dispositivos se suelen implantar en la vena cava inferior, infrarrenal y pueden ser permanentes o transitorios. Los filtros de la vena cava hay de 2 tipos. Pueden ser temporales o definitivos. Los temporales es muy importante tomar en cuenta que están indicados cuando los factores que han originado esta tromboembolia pulmonar son transitorios o reversibles, especialmente en los pacientes que son jóvenes, mientras que los definitivos se da cuando los pacientes tienen un riesgo nuevo de un episodio de tromboembolismo pulmonar que ponga en peligro la vida del paciente. Esto especialmente en los pacientes de edad avanzada o en los pacientes oncológicos irrescatables. Entonces vamos a ver cuáles son las indicaciones de estos dispositivos. La primera es cuando los pacientes tienen evidencia de hipertensión pulmonar y TEP junto con los trombos en vena cava inferior, en sectores venosos ilíacos, femoropopliteo o también el infrapopliteo, y una o más de las siguientes situaciones, que son las contraindicaciones para la anticoagulación. Dentro de estas tenemos las absolutas y las relativas. Las absolutas son el traumatismo cráneoencefálico o neurocirugía reciente menor a 2 meses, la cirugía o traumatismo mayor reciente menor de 2 semanas, el sangrado activo, neoplasia intracraneal, cirugía ocular reciente y la trombocitopenia inducida por heparina. Las relativas son traumatismo menor reciente menor a 2 semanas, hematuria, enfermedad ulcerosa péptica, pericarditis, endocarditis bacteriana. También las complicaciones secundarias a la anticoagulación, que son el TEP recurrente a pesar de un tratamiento adecuado, la incapacidad para conseguir una adecuada anticoagulación. También una indicación es el TEP masivo con trombosis venosa profunda residual en pacientes con riesgos de nuevos episodios del tromboembolismo pulmonar.
el trombo flotante iliofemoral en la vena cava inferior, enfermedad cardiopulmonar severa y trombosis venosa profunda, como por ejemplo puede ser el cor pulmonare con hipertensión pulmonar, y también la falta de cumplimiento de tratamiento anticoagulante. Otras indicaciones adicionales son el trauma severo sin tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda documentada, el traumatismo craneal cerrado, lesión de la médula espinal, fracturas óseas múltiples de hueso largo o de la pelvis. Y también los pacientes de alto riesgo, por ejemplo, los pacientes que tienen una inmovilización prolongada, pacientes de cuidados intensivos de forma profiláctica, preoperatoria, o en pacientes con múltiples factores de riesgo de tromboembolismo venoso tras las cirugías complejas, o también cirugías de obesidad mórbida, cirugía abdominal o las cirugías ortopédicas. Bueno, estas eran las indicaciones que nos daban las guías del NICE. Sin embargo, también encontré que hay diferencias y controversias significativas sobre las indicaciones y de la implantación de estos filtros. Y estos varían dependiendo de las guías. Entonces, otros tipos de indicaciones son cuando hay una trombosis venosa profunda proximal o una embolia pulmonar con contraindicación para la anticoagulación. También cuando existe trombosis venosa recurrente a pesar de la anticoagulación o una progresión de esta a pesar de la anticoagulación o la imposibilidad de mantener la anticoagulación. También en una embolia pulmonar masiva en presencia de la trombosis venosa profunda residual en pacientes de alto riesgo. Un trombo flotante iliofemoral o trombo en vena cava inferior, como ya les mencioné. Una enfermedad severa pulmonar o una reserva pobre y la trombosis venosa profunda o embolia pulmonar y en pacientes inestables. Y también cuando hay un implante profiláctico en pacientes de alto riesgo politraumatizados que no pueden ser anticoagulados. Y eso sería todo. Bueno, ha estado bien hecha esta presentación, bien hecho. No se olviden, el mejor tratamiento de cualquier enfermedad es la prevención. La embolia pulmonar puede ser mortal. La embolia pulmonar mata. El mejor tratamiento es prevenir la trombosis venosa profunda y así prevenir la embolia pulmonar. El diagnóstico de la embolia pulmonar es muy difícil, muy inespecífico. Muchas patologías pueden ser concurrentes ahí en ese sitio. Corazón, esófago, neuritis, una simple neuritis intercostal. El paciente por el dolor no respira y el diagnóstico se pasa con toda facilidad o se da un diagnóstico errado con toda facilidad. Ante la sospecha de que el paciente está con una embolia pulmonar, no hay que dudar en anticoagularle. Es lo único que podemos hacer. Y para tratar al paciente también, el único tratamiento es la anticoagulación. Pacientes con insuficiencia cardíaca, con inestabilidad hemodinámica y con una embolia pulmonar severa, este tipo de pacientes es el que va a necesitar que se le realice una fibrinolisis. Puede ser con catéter in situ o puede ser sistémica. La fibrinolisis también acarrea complicaciones y acarrea otros problemas, ya que comienzan a desprenderse coágulos de todo el cuerpo y los coágulos pueden ir a cualquier sitio. Puede haber coágulos en la aurícula izquierda y terminar el paciente con ACV. Pueden haber coágulos ya en el ventrículo derecho. No solo de los miembros inferiores viene la sangre para la embolia pulmonar. Puede venir de cualquier vena que esté localizada a cualquier nivel, de la renal. Puede venir del mismo ventrículo derecho. Una cosa importante a tomar en cuenta aquí es que a veces estamos hablando de la embolia grasa. No se olviden, la embolia grasa se provoca cuando hay ruptura de huesos grandes, de huesos largos, un trauma óseo severo. Pero no es que la grasa se mete a la sangre como una bola de grasa y va a provocar eso. Para que entiendan perfectamente bien,
le comparamos a la embolia grasa como al caldo. Cuando uno se va a servir un caldo, tenemos la grasa que está flotando encima del caldo. Esa es la embolia grasa. Y la embolia grasa pasa por el pulmón, pasa por los vasos, pero cuando llega al cerebro, la grasa que está ahí flotando impide el intercambio gaseoso, el intercambio en los vasos, impide también el intercambio en el pulmón. Y por eso es que la embolia grasa es mortal, es terrible. También la embolia de líquido amniótico, que pueden provocar también embolía pulmonar. Eso es todo en cuanto a embolia pulmonar y no se olviden, el mejor tratamiento es la prevención. Y el mejor tratamiento cuando se presenta no existe otro que la anticoagulación. Inicialmente, en las primeras horas o un día, 2 días, da mejores resultados la heparina de alto peso molecular porque tiene un porcentaje de actividad fibrinolítica. Resulta difícil también para nosotros que simplemente con una tableta de Xarelto, de Rivaroxaban, de Saroban, cualquiera de esas, de Mantixa, que con una tableta le estamos tratando la embolia pulmonar y es así. Le damos 15 miligramos de mañana, 15 de noche y estamos tratándole la embolia pulmonar. Pero la heparina sódica tiene su efectividad fibrinolítica, va mucho mejor. Y vuelvo a insistir, mejor tratamiento, la prevención. Listo. Para mañana tenemos síndrome post-tromboflevítico. 2, 4, 6, 8, 9. ¿Y qué pasa con los que están faltando, Belén? ¿Tú sabes algo? Sí, doctor, me parece que son 2 chicos, tengo entendido, que es Yamarín y Misraín Garófalo. Ellos están en un viaje en el extranjero, ellos están dando un examen porque querían aplicar algo en Estados Unidos. Entonces ellos me explicaron eso. Sí, pero van a perder el semestre, pues, hija. Otro Yo ya les compañero es de Darío Marcillo, que tuvo problemas de internet y se salió de la reunión, porque sí está. Eso es serio, porque no puede ser que no reciban las clases. Y ellos han faltado a cuántas clases tú llevas la asistencia, Belén. Sí, doc, yo tengo un documento donde está puesta la asistencia. Mal es mal, porque no puedo yo pasar la asistencia. Bueno, ya hablaré contigo y con ellos. Otra cosa que quería decirte. ¿Ya se matricularon? Sí, al CIUSIP, a la U virtual todavía no. Creo que eso no tiene que matricularse al aula virtual, sino matricularse. Solo es una Sí, matrícula. No les puse clave ni nada para que se haga con facilidad. ya listo, doc, ya nos matriculamos hoy Bueno, entonces. nos vemos mañana. Ya, doc, hasta luego. Chao.